Muy buenos días a todos, estimados estudiantes, docentes. No se escucha. Es el segundo día de la Semana Nacional de Educación Financiera que se realiza entre el 4 y el 15 de octubre. En esta ocasión, el tema central de la Semana Nacional de Educación Financiera es Cartera Cuidada, Corazón Contento. La Semana Nacional de Educación Financiera es un punto de encuentro que realizan en materia de educación financiera instituciones financieras públicas, privadas, sociales y educativas. Es el evento más importante de educación financiera en el año, impulsado por el Gobierno de México para sensibilizar a la población sobre la importancia de desarrollar capacidades financieras suficientes para administrar y aprovechar de la mejor manera los recursos con los que se cuenta. Les recuerdo a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy que al final de este panel se habilitará un espacio para preguntas. La manera de interactuar es a través del chat o por medio de su micrófono para realizar las preguntas directamente. Favor de mantener sus micrófonos cerrados durante el desarrollo de la conferencia para evitar interrupciones de esta. Para este panel nos acompañan representantes del Tecnológico de Monterrey, quienes nos estarán presentando un tema sobre comportamiento financiero. Le cedo la palabra a Jorge. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al panel de comportamiento financiero por parte del FAIR Center del Tecnológico de Monterrey. El día de hoy nos acompaña un grupo de expertos, profesores y directores del área de finanzas, en donde vamos a estar hablando sobre factores y variables que afectan el comportamiento financiero en México y cómo estos están involucrados con infraestructura, conectividad, con políticas de inclusión financiera nacional, con brechas, con lenguas indígenas y también con la medición. Conforme vayamos avanzando, voy a hacer una pequeña presentación y breve de nuestros panelistas. Y como primera intervención tenemos a la maestra Adriana Valle. Ella es directora de la carrera de Finanzas en Campus San Luis Potosí y nos va a dar un contexto sobre la infraestructura, conectividad y telecomunicaciones en México. Adelante, maestra. Gracias, Jorge. Pues bueno, yo les voy a platicar de las telecomunicaciones en México y qué pasa o cómo se comporta la ciudadanía mexicana con respecto a esto. Hablamos de que 80.6 millones de usuarios tienen o cuentan con Internet. Con un celular, 86.5 millones. El 44.3% de las familias tienen una computadora en su casa y el 92.5% de estas familias tienen una televisión. ¿Qué quiere decir? Que el mexicano sí tiene manera de estar conectado. Vamos a ver ahora la parte de Internet. Esta parte en donde este uso de Internet nos lleva a tener comunicación y a tener información de primera mano en todos los sectores y obviamente en el sector financiero. Si hablamos de la población urbana, el 76.6% de esta población tiene acceso a Internet. 51.6% son mujeres, 48.4% son hombres. De la población urbana es más pequeña el porcentaje, es un 47.7% quien tiene acceso a esta herramienta, a esta red. ¿Cuáles son los medios de conexión en donde los mexicanos normalmente usan para tener Internet? El 95.3% son por medio de un smartphone, el 33.2% es por medio de una computadora portátil, el 28.9% es por medio de una computadora de escritorio y el último de ellos es por medio de una televisión, por medio de la televisión. Una disculpa que quité la presentación. El último de ellos es por televisión, el 23.4%. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los grupos de edades en donde tienen este acceso? Si se fijan, mientras más pequeño es la persona, mayor acceso tiene a este Internet. De 35 a 44 años, el 79.3% usa Internet. De 25 a 34, el 86.9%.
de 18 a 24 el 91.2 y de 12 a 17 el 87.8. Si se fijan, mientras más pequeña es la persona, mayor acceso tiene y mayor lo usa. Aquí lo preocupante es en qué usan ese acceso a Internet. Pues bueno, en entretenimiento, el 91.5%. Para obtener algún tipo de información, cualquiera de ellas, lo que sea, el 90.7%. Para comunicarse, el 90.6%. Y capacitación, que es el siguiente, es un 23%. Entonces, si se fijan, lo que más se usa el Internet, el mexicano usa el Internet principalmente para entretenimiento y comunicación. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el 32% del total de los mexicanos cuenta con algún tipo de formación o educación en finanzas. Es muy poco, muy poco en comparación a el porcentaje tan grande que usa Internet. Así es. Y maestra Adriana, ¿nos podría dar alguna de las causas, sí, sobre lo que ha mencionado en este último punto? Por supuesto, algunas de las causas de este mal uso, este 32% que tiene educación financiera, bueno, yo creo que uno de los más importantes es un desconocimiento y miedo por ser un tema complejo. Les da miedo las finanzas. Estos temas les parece tan complejo que no quieren meterse a ellos. También falta de dinero por un mal manejo de sus recursos, trabajo de economías informales o desempleo, uso de instrumentos informales. El 90% de la población usa este tipo de instrumentos como tandas, como geotistas, como pagos en tiendas, como el guardar el dinero bajo el colchón. Falta de difusión de los programas de capacitación actuales. Hay muchos, pero no se han difundido como deben de ser. Falta de herramientas interactivas más atractivos como simuladores, como juegos, etcétera. Y falta de incorporación a programas de finanzas para nivel secundaria y preparatoria. Muy bien. Muchísimas gracias, maestra. Gracias. A continuación tenemos a la doctora Georgina Maldonado, directora regional del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Escuela de Negocios de la Región Centro-Sur, y nos hablará sobre la situación de la Política Nacional de Inclusión Financiera en México, igual con respecto a otros países, y cómo es tan importante este tema porque influye en el comportamiento financiero de la sociedad mexicana. Adelante, doctora. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días a todos y a todas. Espero que estén muy bien y estén disfrutando de esta padre semana, ¿verdad? Bueno, de este evento también, tan importante también. Y hablando de la inclusión financiera, ¿no? Y la importancia de la modificación o de la influencia en el comportamiento de las personas para que puedan tomar mejores decisiones. Pues esta semana, este evento, ¿verdad?, de educación financiera es precisamente una de las acciones que se están llevando a cabo en el país para que podamos nosotros tener una mayor inclusión financiera a través de la educación, ¿no?, del logro de las competencias. Acordémonos que la inclusión financiera, cuando la encontremos en algunas definiciones, está relacionada con tres bloques grandes, ¿no? Uno tiene que ver con el acceso y el uso a los productos y servicios financieros. Otro tiene que ver con la educación, ¿verdad?, con el desarrollo de la población, de las competencias financieras para que puedan tomar mejores decisiones, y la otra tiene que ver con la protección al consumidor, ¿vale? Y tomando o teniendo en cuenta estas tres variables, les voy a platicar un poquito de cómo estamos en México, ¿verdad?, en cuanto a la inclusión financiera, y algunas gráficas relacionadas con la Política Nacional de Inclusión Financiera, ¿vale? Muy bien. Comenzando con cómo estamos a nivel mundial, tenemos aquí una gráfica del puntaje del microscópico global 2020 que hace The Economist, y vemos, aquí estamos comparando nada más a los países de renta media alta, que es la clasificación en la que está nuestro país de acuerdo al Banco Mundial, y vemos que tenemos a Colombia en primer lugar, Perú en segundo lugar, Uruguay tercer lugar, y Argentina y México están en cuarto lugar, ¿vale? Quiere decir que con las acciones que estamos llevando a cabo como país, pues vamos avanzando en buena medida, ¿no?, para lograr la inclusión financiera, comparándonos con estos países de una renta similar a la nuestra, ¿vale?
En la siguiente gráfica, nosotros vamos a poder ver ya ahora como un zoom in ahí en la política nacional de inclusión financiera en nuestro país, y vemos cómo aquí se nota una de las variables que les dije de la inclusión financiera, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Porcentaje de personas adultas con al menos una cuenta. Esto tiene que ver con el acceso, ¿verdad? A los servicios y a los productos financieros. Y vean cómo vamos teniendo una tendencia de crecimiento en ese acceso, ¿verdad? Comenzando en el 2012 con el 36% de personas con acceso a una cuenta, y la meta es llegar al 2024 al 65% de personas con acceso a la cuenta, ¿vale? Que el acceso no implica que lo usemos, ¿verdad? Ya ahorita vamos a ver algunas otras gráficas. Es como los abonos que pagamos luego cuando vamos a ver a nuestro equipo de fútbol favorito, ¿no? Pagas el abono del año, pero ¿vas o no vas a los partidos, no? Ahí está la diferencia. Entonces, aquí ya tenemos el abono. En los siguientes indicadores, en el siguiente slide, podemos ver cómo ya estamos evaluando el uso, ¿verdad? En la Política Nacional de Inclusión Financiera, un indicador tiene que ver con cuántas transacciones hacemos las personas con nuestra cuenta, ¿verdad? Cuántas transacciones electrónicas y transferencias electrónicas per cápita o por persona realizamos en un año, ¿vale? Y nos vamos a mover de 21 en el 2012 a 60 en el 2024. Esa es la meta, ¿vale? Fíjense cómo tenemos esa tendencia también de crecimiento. Y en el siguiente slide también vamos a ver un indicador relacionado con el uso, ¿vale? Porcentaje de personas adultas que utiliza su cuenta para realizar pagos. Y vamos del 49% en el 2012 al 85% en el 2024, ¿vale? Ya vimos el acceso y el uso, ¿verdad?, a los productos y servicios financieros. Y en el siguiente slide, que es el último slide que les quería mostrar de los indicadores de la política, tiene que ver con el porcentaje de personas adultas que comparó sus productos y servicios financieros antes de contratarlos. ¿Qué está inmerso aquí en este slide? La educación financiera, ¿verdad? El desarrollo de las competencias, porque yo ya sé que hay varios servicios, soy capaz de comparar esos servicios y de tomar una decisión la mejor que me convenga a mí, ¿vale? Entonces, fíjense cómo vamos del 2015 al 2024, del 29 al 35% de personas que ya pueden tomar una mejor decisión porque tienen capacidades y habilidades desarrolladas en el ámbito financiero. Así es. Doctora, ¿qué conclusiones nos puede dar después de su presentación? Si quieres, Adriana, dejar de compartir, muchas gracias. Pues mira, primero que nada es que yo creo que vamos en buen camino, ¿no? Si se fijan, los indicadores ahora están más centrados en el uso de esos productos y servicios, ¿verdad? En que el abono que compramos para ir a ver los partidos de fútbol realmente lo estamos usando, estamos yendo al estadio, ¿no? Entonces, ese es uno de los logros que yo creo y que tenemos que reconocer en esta política. También está muy enfocado o está diseñando acciones que disminuyen o que tienen el objeto de disminuir las brechas, ¿verdad? La brecha entre la población urbana y la población rural, y también la brecha de género, ¿no? Si vemos algunos indicadores, ya ustedes revisarán más adelante y en algunas otras ponencias, pues verán la diferencia que hay entre las personas que estamos en las zonas urbanas y las personas que estamos en las zonas rurales, y entre hombres y mujeres, que es la comparación que se hace generalmente. También creo que es importante hacer más énfasis en la protección del consumidor. La desconfianza que tienen las personas en el acceso y uso de los servicios financieros es muy alta. Entonces necesitamos combatir esa desconfianza a través de la protección, ¿no?, de las personas que están utilizando estos productos y servicios. Y si se fijan, les marcaba tendencias de crecimiento, ¿verdad?, en las gráficas. ¿Esto qué significa? ¿Qué está detrás de toda esta política? El cambio del comportamiento. ¿Qué es lo que queremos ver? Cambio, ¿verdad? Entonces, esta semana que estamos teniendo esta actividad, esta Política Nacional de Inclusión Financiera, es lo que pretende, un cambio en el comportamiento, ¿vale? Bien, muchas gracias, doctora. Por si algunos llegan a estar teniendo alguna pregunta, duda, comentario, van a ver en mi fondo un código QR en el cual ustedes podrán entrar y formular su pregunta o comentario para nuestros panelistas. A continuación, tenemos al doctor Alejandro Lagunes, profesor de tiempo completo del Departamento de Contabilidad y Finanzas de Campus Santa Fe.
El doctor Alejandro Lagunes nos va a hablar sobre el panorama de la medición de la inclusión financiera en México. Y aquí la pregunta es, ¿lo estamos haciendo de manera correcta, doctor? ¿Realmente los resultados reflejan el comportamiento financiero real de nuestra comunidad? Adelante, doctor. Buenos días, Jorge. Muchas gracias por esta participación en el panel en la Semana Nacional de Educación Financiera. Considero uno de los eventos más importantes en términos de darle la relevancia que tiene este fenómeno, no solo en México, sino en cualquier economía y cualquier sociedad que quiera mejorar. En efecto, nos enfrentamos a un fenómeno fundamental que yo describiría como la capacidad consciente de la sociedad de tomar las mejores decisiones financieras. Esas decisiones a las cuales nos enfrentamos todos los individuos, sin importar nuestro estatus social ni nuestra función. Es una de esas responsabilidades transversales de la vida útil. Todos y cada uno de nosotros empezaremos a tomar en algún momento decisiones financieras. Y el conocimiento que nos permite tomar esas decisiones de forma correcta es lo que en general se conoce como cultura financiera, educación financiera. Y la inclusión, de manera muy simple, podría ser el asegurarnos que todos los individuos, sin importar su nivel educativo y sin importar su estrato social, cuenten con los conocimientos adecuados para tomar correcta y eficientemente esas decisiones. O sea, serían las ideas básicas. ¿Qué decisiones se toman? ¿Qué debemos saber para tomar esas decisiones de la mejor forma? Y cómo asegurarnos que no haya rezagos, es decir, que no haya individuos, familias o, por qué no, empresas también, que no conozcan esos conocimientos, esas técnicas. Al parecer, colegas y auditorio, es un conocimiento que, aunque todos estamos seguros que es relevante, no se ha generalizado. Es decir, es de esas cosas buenas que nadie va a poner en duda, que es importante que se generalice en la sociedad, pero el proceso no se generaliza. Entonces, algo ocurre que esa inclusión financiera, que ese desarrollo de la educación financiera no está generalizada en todos los elementos de los tomadores de decisiones y por lo tanto se vuelve política pública. Recordemos, sin entrar en una controversia, que las cosas se hacen políticas públicas cuando la sociedad o la economía no lo puede hacer por sí mismo. Por alguna razón, la inclusión financiera debería darse como un proceso eficiente del propio mercado financiero. La economía debería impulsar a que las personas tomaran mejores decisiones, pero lo que parece es que no ocurre. Y ahí viene el punto crítico. ¿Cómo medimos eso? Es decir, dada una definición de inclusión financiera, de cultura financiera, de esos conocimientos que yo debo tener para tomar las mejores decisiones, o ese proceso que me permita adquirir ese conocimiento, debería ser sistemáticamente medido. Ya de entrada tenemos un reto, el saber por qué algo que es bueno por definición no ocurre. Entonces tendríamos que ver cómo hay deformaciones, cómo hay imperfecciones o desconocimientos que hagan que algo que debería tener toda la población no lo tiene. ¿Es un problema en el sistema educativo? ¿Es un problema en la idiosincrasia? ¿Es un problema de incentivos? Es decir, un sector sabe que la educación es fundamental, pero seguramente hay otro sector que no le ve la utilidad. Entonces, la medición tendría que estar primero en cómo sé por qué no ocurre la inclusión financiera como quisiera, como desearía, y segundo, cómo hago que ocurra, ¿no? Hoy me parece que la medición generalizada, no me atrevo a decir que esté bien o esté mal. Hoy la medición generalizada está como en una base inicial, es decir, ¿qué tanto toman decisiones financieras los agentes económicos basados en conocimiento? ¿Ok? No sabemos mucho de por qué no lo hace. Sabemos más bien cómo lo hace.
Las mediciones son básicamente cortes transversales, una encuesta, una medición puntual, pero no hay un procedimiento, no hay lo que se llama medición continua. Hoy estamos midiendo cómo hace los que lo hacen, sin mucha precisión de por qué no lo hacen todos, y lo estamos midiendo básicamente con instrucciones transversales. Hoy tomo una muestra y veo si hay un comportamiento, pero no veo, por ejemplo, que si yo hago educación financiera, el comportamiento de este sujeto cambia. Entonces, yo diría, para contestar su pregunta de manera puntual, ¿estamos midiendo solo parcialmente el fenómeno? No estamos midiendo las causas de por qué los incentivos no se alinean para que haya educación financiera sin política pública, y solo estamos haciendo tomas en el tiempo sin continuidad. ¿Eso a qué nos lleva? Es recomendable revisar cómo estamos midiendo, no con un afán crítico, y proponer mejoras que nos permitan entender mejor este fenómeno. Muy bien. Muchas gracias, doctor. A continuación, la doctora Alicia Galindo. Ella es directora del programa de la licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas de Campus Monterrey, y nos va a hablar sobre el comportamiento financiero que sucede y la relevancia que sucede en las comunidades indígenas que también manejan otras lenguas. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, Jorge, y de verdad es un placer estar aquí con todos ustedes. Y sí, voy a retomar un poquito lo que ahorita el doctor Alejandro Lagunes estaba haciendo sobre esta diferencia de qué es la inclusión financiera. Y pues básicamente partimos del punto de que es el proceso en donde se maximiza ese acceso y el uso de servicios financieros en una población, y que al mismo tiempo se minimizan esas barreras involuntarias por todos los individuos. Entonces, partiendo de ese punto, uno de los elementos que hemos estado estudiando también en los proyectos que junto con todos mis colegas aquí compartimos, pues es este acceso a las comunidades definitivamente que se les conoce como zonas altamente prioritarias de nuestro país, y ahorita les voy a exponer el caso específico del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca. Voy a compartir ahorita mi presentación, nada más me gustaría, aquí está, y si me pueden nada más confirmar que todos estén viendo mi presentación, que yo creo que sí. Sí se ve, doctora. Muchísimas gracias. Entonces, partimos del hecho de una zona altamente prioritaria, el estado de Oaxaca, el caso del Istmo de Tehuantepec, que se clasifica como una zona de prioritaria por el tema de rezago económico, por el tema de vivienda, de educación, de distribución de la población y también de ingresos. Este caso de Oaxaca, la verdad, ¿por qué lo elegí? La verdad, yo vengo de ahí, de la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, y es algo que definitivamente se vive en toda la cultura. Oaxaca representa el doble de los estados con educación financiera elevada, es decir, hay un porcentaje muy alto de la población que ni siquiera tiene o conoce un banco, una cuenta bancaria. Hay bajos niveles de personas que no cuentan y que no se tiene esta infraestructura. Es por eso que es un dato muy relevante que debemos de tomar en cuenta. También el estado representa el 80% de las zonas rurales, de las cuales el 92% cuenta con una alta marginación en sus pobladores. Otro elemento también que enfatiza esta parte de falta o este gap de cultura financiera en el estado, pues es que en este estado se hablan 11 lenguas otomangues, entre ellas el náhuatl y zapoteco, y esto representa el 75% de la población que habla, en este caso el náhuatl, en todo México. Es el estado más diverso lingüísticamente, y esto pues definitivamente esta diversidad contrasta con las condiciones de los habitantes que experimentan en la mayoría de los casos discriminación, o que tienen esta cultura de estar dentro de su propia familia y no salir de ahí, tener su propia comunidad como parte de su identidad. La verdad es que ahorita nos encontramos en un punto en donde pues existe toda esta información, pero no se sabe y no se está atacando
este tema de este tipo de poblaciones donde es un idioma diferente, es una lengua diferente al español. Entonces, un poquito para hablar y para centrarme en ahorita el tema que traemos, Jorge, es algunas enseñanzas de qué es lo que podemos aplicar, qué es lo que está pasando en el Estado y cómo podemos atacarlo. Pues definitivamente el Estado nos dice que hay una marginación como principal barrera, hay una falta de acceso a servicios financieros. El Estado de Oaxaca, por su distribución geográfica, también es un estado en donde todos los municipios están separados unos de otros, lo cual también genera esta parte del aislamiento y pues enfatiza esa parte de inclusión y pues bueno, hay programas a partir de nivel medio de escolaridad. Entonces, ¿cuál debería de ser la iniciativa tomando en cuenta todos estos factores? Y pues bueno, tengo 5 minutos y voy a tratar de hacerlo lo más breve. Pues en materia de educación financiera para las comunidades indígenas debemos de atacar todos los niveles de escolaridad, que es la barrera más importante considerando esta disparidad entre la escolaridad. La lengua materna, o sea, no es nada más educación financiera en español, sino también llegar a las 11 lenguas del Estado y pues sería un error implementar una política homogénea para todos, donde en varios estados, no nada más Oaxaca, se habla diferente lenguaje. Entonces tiene que ser una estrategia diferenciada y focalizada, un conocimiento práctico y enfocado, concientizando esta parte de las enseñanzas prácticas, de qué va a ayudar a mi población, qué va a ayudar a mi comunidad, cómo los voy a hacer sin perder su identidad, sin decirles que está mal hablar así, sino simplemente darles las herramientas para que ellos puedan ser y crecer, ahí mismo se explote este desarrollo y este crecimiento económico. Y pues bueno, algo que creo que tú y yo, Jorge, compartimos, la educación financiera desde la infancia. Esto es algo que se ha vuelto mi misión, mi visión en la vida y lo comparto aquí con Jorge y con todos mis colegas. Definitivamente la educación desde la infancia es indispensable y en Oaxaca y en los estados del sur, no nada más Oaxaca, tenemos esta parte del matriarcado en donde los niños, la mamá, la mujer es la persona que maneja absolutamente en la casa, manda a los niños a trabajar a corta edad. Entonces esto representa también una mayor área de oportunidad. Y pues bueno, con esto concluyo esta parte, Jorge, y pues quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias. No, de qué, doctora, muchísimas gracias. Y es correcto, todos aquí compartimos esta educación en niños y tomo las palabras del doctor Lagunes que dice, tenemos que hacer esto transgeneracional, es decir, que realmente hay un cambio en el comportamiento. Ahorita vamos a finalizar con una intervención más de nuestros panelistas y posteriormente, si hay alguna pregunta del foro, pues las iremos haciendo. Lo que les pregunto aquí es desde su punto de vista, su perspectiva en cómo están viendo esta parte del comportamiento financiero en México, ¿cuál sería una sola acción muy específica que estarían ustedes realizando para cambiar este comportamiento financiero en nuestra sociedad mexicana y también visualizar los beneficios que nos puede traer? Adelante, maestra Adriana, por favor. Pues bueno, Jorge, gracias. Yo creo que hay muchos instrumentos y uno de esas, y no me dejarán mentir los que estamos aquí, es la Conducef. La Conducef ha trabajado arduamente en dar información, esos simuladores, esas calculadoras, esos diplomados que tienen gratis, tienen demasiadas herramientas para esta educación financiera. Creo yo que lo que tenemos que hacer es incentivar, es decir, darle a conocer. Y puede ser que a lo mejor la gente adulta ya no es tan fácil, pero a lo mejor los jóvenes, y muchos jóvenes están aquí de la universidad. Entonces, estos jóvenes tienen que entender que necesitan saber de finanzas si quieren tomar decisiones. Y estos jóvenes, como hablaban ahorita de esta parte de transmitirla a los niños, y estos jóvenes en algún momento se van a hacer papás. Entonces, estos jóvenes tienen la responsabilidad de educar bien a sus hijos y educarlos de manera financiera. ¿Por qué? Porque les tienes que enseñar desde chiquitos que es importante el ahorro, que es importante la inversión y desde juegos muy, muy sencillos el hacerlos conscientes de que eso puede funcionar.
Entonces, necesitamos incentivar a los grandes para que los grandes nos ayuden. Es muy difícil el capacitar a tanta gente y que una sola persona se dedique a esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es comprometer a la gente, a la sociedad, a la comunidad y decirles, ¿sabes qué? Tú ya lo sabes, ahora enséñaselo a 3 personas o enséñaselo por lo menos a tus hijos. Gracias, Jorge. No, ¿de qué, maestra? Adelante, doctora Georgina. Gracias, Jorge. Pues mira, yo creo que primero que nada, no te voy a decir, no voy a contestar a tu pregunta, pero mira, te voy a decir lo que yo creo. Yo creo que primero tenemos que conocer el comportamiento, tratar de entender el comportamiento, ¿no? Ahorita Alicia nos decía cómo se comportan en Oaxaca. Bueno, hay que entender en qué edad están, cuál es su situación, si tienen hijos, si no tienen hijos, si ya están por jubilarse, si no están por jubilarse, en qué usan su dinero, qué necesidades tienen. Es entenderlo, ¿no? Es bien diferente estar en edad de jubilación, ¿verdad?, que estar en edad madura con hijos que están estudiando. Tus gastos son diferentes, tus necesidades son completamente distintas. Entonces, primero hay que entenderlo. Y es como las empresas. A ver, ¿qué es lo que se preguntan las empresas? Oye, ¿cómo le hago para que tener a mi cliente aquí fiel, ¿verdad? Que me siga comprando. ¿Cómo le hago para que compre más servicios de los que le estoy ofreciendo? ¿Qué tengo que hacer? Conocer a mi cliente. ¿Qué le gusta? ¿En qué gasta su tiempo? ¿Cuál es su rutina? ¿Cómo usa mi producto? Y entonces, ya que lo conozco, le puedo estar ofreciendo lo que necesita, como Netflix, ¿verdad? Tú estás en Netflix y te dice, oye, ya que viste esta película de ciencia ficción, aquí está otra, mira, te la recomiendo. Y tú ves puros de ciencia ficción, no te va a recomendar la película de Sandra Bullock, la comedia, ¿verdad? Te va a recomendar la que ves. En cambio, la televisión abierta, aquí está lo que yo te digo que vas a consumir, ¿verdad? Si no te gusta, no la veas. Eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que ser como Netflix, entender, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Te doy lo que necesitas. Ya que te conozco y te entiendo, así entonces ya puedo empatar, ¿verdad? Tus necesidades, esa demanda que tú tienes con la oferta que yo tengo. Y ya vamos a poder hacer un mejor embone, ¿verdad? O empate de la oferta y la demanda para poder lograr influir en el comportamiento y lograr esa inclusión financiera. Entonces te digo, bueno, no te dije una acción en particular así específica, pero yo creo que es un proceso, ¿no?, que se tiene que seguir. Sí, por supuesto, ¿no? Y muy interesante enfoque que realmente es entender lo que realmente necesita la sociedad e irse adaptando de acuerdo a los diferentes públicos objetivos. Exacto. Muy bien. Doctor Alejandro, adelante, por favor, con su perspectiva. Fíjese que la doctora Maldonado abre una puerta a la comprensión de este fenómeno más allá de una medición del uso de servicios. Está hablando de un comportamiento humano en un mercado determinado. Es decir, está hablando de la base de la comprensión microeconómica y relacionada con políticas públicas. ¿Ok? Entonces, en efecto, la pregunta clave es, ¿cómo se comporta mi usuario? Y la primera pregunta que yo me haría en el marco de esas acciones que usted menciona, de esas acciones concretas, sería, ¿por qué el conocimiento financiero no lo ve el usuario como algo bueno que debería hacer? Eso en economía se llama teoría de incentivos. Quiere decir que los agentes económicos no están percibiendo que tomar decisiones eficientes financieramente sea bueno, porque les aseguro que cualquier agente económico, si lo ve, lo haría. El problema es que la respuesta normalmente no lo ve. Entonces, ¿por qué no lo ve? Después, ¿por qué cuando lo ve no lo puede implementar? Sería la segunda acción, es decir, conozco a mi usuario, que aquí es un reto, es toda la población, y luego dividiríamos en escalas: población altamente incorporada a servicios financieros o a cultura financiera y grupos vulnerables. Y como bien mencionó la doctora, conforme te vas a grupos más vulnerables, se complica más el incentivo. Entonces, primero, no tenemos un usuario homogéneo. Tenemos un universo de usuarios. Luego tendríamos que entender cómo reacciona cada usuario.
Y finalmente, la tercera acción sería implementar lo que sea necesario, pero medir el impacto. Uno de los grandes retos que tenemos es que implementamos medidas de cultura financiera y es tan complejo el problema, colegas, que no me atrevería a despreciar ninguno. Cualquier esfuerzo, aunque sea metodológicamente cuestionable, es válido porque el problema es tan complejo que yo no me atrevería a decir, estos métodos son inexactos, quítenlos. No, todo suma. El problema es que no todo suma con la misma eficacia y mucho menos con la misma eficiencia. Entonces, esas acciones tendrían que ver, si quisiéramos concentrar la pregunta que usted hace. Primero, diferenciamos nuestro público, reconocemos sus tendencias y vulnerabilidades. Dos, sabemos por qué no reacciona positivamente. Como bien dijo hace un momento Adriana Valle, dijo, hay muchísimos esfuerzos. Yo no conozco una universidad que no lo intente en mayor o menor medida. Pero ¿por qué no lo logramos? Y tercero, medición de impacto. Es decir, eso es muy costoso porque tienes que tomar tu grupo objetivo, implantar una acción de transformación y medirla en el tiempo. Cualquier curso, cualquier estrategia, cualquier juego. Ahora, mídelo desde niños, como sugerimos, hasta adultos mayores. Entonces, el problema es complejo, pero creo que como toda complejidad hay que ser parsimoniosos. Recordemos que el principio de parsimonia es la forma de abordar lo complejo es haciéndolo simple. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Y es correcto, hoy en día identificamos también más de 160 programas de educación financiera, en la cual solamente aproximadamente 25 reportan que tienen una medición, pero no reportan realmente cómo fue que lo midieron. Entonces, sí tenemos un amplio trabajo por hacer en México. Y para finalizar con la doctora Galindo, por favor, adelante, doctora. Sí, muchísimas gracias, Jorge. Pues la verdad, un poquito para abonar lo que ahorita mi colega Adriana, Alejandro, lo que tú comentabas, Jorge, y también Georgina Maldonado comentaban, yo quería un poquito abonar a esta parte, leyendo un poquito lo del Banco Mundial, en la parte de cuáles son estas expectativas, hablando un poquito de educación financiera en niños, cuáles son estas habilidades cognitivas que en el 2030 se están buscando en las nuevas formas de hacer negocios, las nuevas formas de los trabajos. El Banco Mundial identifica 4 elementos importantes que hay que destacar y ahorita lo voy a unir con esta parte de la inclusión y la educación financiera. El pensamiento, número 1, pensamiento crítico. ¿Cómo puedo discernir todo lo que existe, cómo puedo opinar, cómo puedo levantar la voz, cómo puedo diseminar los problemas para poder resolverlos? Número 2, aunado a esto, cómo resuelvo la metodología de mis problemas, trabajo en equipo, trabajo individual, cómo me acerco a esa solución. Tercera característica, la colaboración, el trabajar en equipo, el trabajar en comunidad. Y cuarto, la parte de la creatividad. Sin estos elementos que el Banco Mundial determina como en el 2030, lo que los futuros trabajos, lo que los futuros empleadores van a requerir y lo que nuestro mundo necesita, pues definitivamente no vamos a poder cambiar desde raíz lo que necesita nuestra población. Y vuelvo a lo mismo, y creo que tú y yo, Jorge, lo tenemos muy en claro y tenemos un proyecto aquí igual con todos mis colegas desde la infancia. Es básico empezar. ¿Cómo lo podemos hacer? Hablando del caso de los estados del sur, con el caso particular que yo decía, no homologar. Como decía el doctor Lagunes, o sea, hay diferentes perspectivas, tenemos diferentes escenarios, desafortunadamente, a pesar de que somos muy ricos en cultura, en tradiciones, también somos diferentes Méxicos y hay que entenderlo, hay que atacarlo, controlarlo y medirlo para mejorar. Y punto número 2, pues sí, definitivamente buscar herramientas y estrategias que sean prácticas. Vuelvo a lo que decía, una forma de saber lo que estás explicando nosotros como profesores es las cosas difíciles, bajar
trabajarlas, que sean de manera muy práctica, que las personas y los niños sepan que tiene un objetivo al final, que lo van a poder utilizar de alguna forma y pues bueno, definitivamente este aprendizaje inmersivo, aprendizaje en comunidad y en donde se pueda también disminuir esa brecha, disminuir, fomentar, mejor dicho, disminuir la informalidad, para explotar este mayor bienestar y desarrollo económico que necesitamos y también el tema de consumo inteligente, traerlo a colación, o sea, que nuestra población esté informada en un lenguaje claro, sencillo, a través de juegos, que se empiece desde la infancia y que no sea una política homogénea, que considere las diferentes pues segmentos de población y necesidades que tenemos. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, doctores, maestras, por su opinión en este panel de comportamiento financiero. Sé que suena y está un poco abrumador porque los temas son muchos y atacamos todo y estoy de acuerdo con la doctora Alicia y con todo este equipo que conformamos de parte del First Center del Tecnológico de Monterrey y lo repito y lo digo en muchos foros, vamos a hacer con lo que tengamos todo lo que podamos. De hecho, esa es nuestra misión. Todos los que están aquí están invitados a colaborar con nosotros porque estamos haciendo N número de acciones para lograr lo que nosotros tenemos como visión, que siempre digo, ¿no? La educación financiera. Y esto da por añadidura un tema importante a atacar, que es la inclusión financiera. Muchísimas gracias a todos, a los panelistas, a los participantes, a la Universidad La Salle, sí, por este espacio que nos da. Si alguien por ahí mencionó, el doctor Mauricio, que a lo mejor dejaba abiertos los micrófonos por si alguien tiene alguna pregunta o algún foro, o favor de contactarme a través de mi código QR que tengo aquí arriba. Y por supuesto que personalmente yo estaré, ¿sí?, atendiendo sus solicitudes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias al TEC de Monterrey por este interesante tema que nos compartieron en este panel. Entonces, no sé si de pronto alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta para que pueda abrir su micrófono y realice la pregunta. Bueno, parece que no tenemos dudas. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Sería todo entonces. No, de qué, a ustedes. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Gracias, buenos días.